motos. Muchas motos. Incluso un atasco de motos. Bicicletas. Muchas bicicletas. Hasta un perro custodiado por la Guardia Civil. Ambiente motero. Brindis por el año que acaba y mucho más. ¡Arrancamos! Iniciamos la que será nuestra última ruta del año en Gijón, al ritmo navideño del popular All I Want for Christmas Is You, aunque en una versión especial, la que nos ofrece en sonido de gaita el intérprete gozoniego Daniel Meré. Abandonamos la ciudad y nos dirigimos hacia un sitio caro. Sí, lo habéis acertado. Vamos a repostar a una gasolinera. Una vez llenado el depósito, ponemos rumbo hacia el primero de los puntos de encuentro, Mareo, muy cerca de la escuela de fútbol del Sporting de Gijón, donde nos esperan los primeros acompañantes, los más madrugadores. Una vez completado el grupo de gijoneses, nos disponemos a recoger al resto de integrantes de nuestra ruta de hoy. Para ello, iniciamos el ascenso al Alto de la Madera, la AS 376. Esta vía que une Gijón con Langreo recibe el nombre de Carretera Carbonera y cuenta con mucha historia, ya que fue diseñada por el ilustre escritor, jurista y político gijonés Gaspar Melchor de Jovellanos, con la finalidad de dar salida a la industria minera hacia el puerto de Gijón. Aunque finalmente no fue él quien la construyó, sino un banquero andaluz, Alejandro Aguado, quien financió la obra en 1842, dándose la circunstancia de que falleció el día antes de su inauguración. Pero esta no es la única anécdota con que cuentan estos kilómetros de asfalto, ya que la carretera carbonera soporta la pesada carga de ser la primer carretera de pago de toda España. Aunque eso sí, en 1858 dejó de ser de peaje. Actualmente forma parte de la red de carreteras secundarias del Principado de Asturias y está repleta de buenas curvas, pero también es muy frecuentada por ciclistas, hoy especialmente concurrida, ya que el buen tiempo, a pesar de ser 31 de diciembre, ha hecho que mucha gente decida salir a rodar. Pasamos por el barrio de La Calabaza y llaneamos hasta El Berrón, donde abandonamos la carretera carbonera para pasar por una de las 5 polas asturianas, en este caso, la Pola de Siero. Seguimos viendo motos en todo nuestro recorrido, mientras avanzamos hasta el segundo punto de encuentro, en Nava, donde hay un nutrido grupo de motos con el mismo destino que nosotros y donde nos juntamos con el resto de nuestros acompañantes en la ruta de hoy. Con el claro objetivo de coronar el Alto del Fito, iniciamos la marcha por la Nacional 634, la antigua carretera de Santander.
la localidad de Villamayor, nos encontramos a la Guardia Civil custodiando a un perro que ha debido de perderse. Esperemos que el pobre tenga un final feliz. Cruzamos Sevares y pasamos junto al karting de Soto de Dueñas, el que regenta el piloto internacional de automovilismo Javi Villa, y que hace años fue escenario de campeonatos de Asturias de motociclismo de velocidad. Abandonamos la Nacional 634 para adentrarnos a Arriondas. Y pasamos por este puente, el que tiene el honor cada año de dar la salida al descenso internacional de piraguas del Sella. Todo un acontecimiento. En esta localidad giramos a la derecha y nos incorporamos a la carretera AS 260. Tras abandonar la urbe, llegamos a este punto, donde se monta el arco puente que sirve año tras año para dar la salida a los vehículos participantes en la prueba automovilística internacional, la mítica Subida al Fito. Metros mantenemos un ritmo constante. Vamos recorriendo el mismo trazado que desde hace 50 años surcan las barquetas, los fórmulas y los vehículos carrozados que participan en la prueba automovilística puntuable para los campeonatos de Asturias, España y Europa de montaña. Según vamos ganando altura, nos vamos sumando a la hilera de motos que hoy han decidido, igual que nosotros, subir a despedir el año. Esta tradición data de 2004, siendo idea original de José Luis Felgueroso, el mismo motero que también ideó la subida nocturna a los lagos de Covadonga en agosto para avistar las famosas Perseidas. Nuestra marcha se va poco a poco ralentizando, hasta llegar a un auténtico atasco que nos impide estacionar en el concurrido aparcamiento del Mirador, motivo por el que decidimos trasladarnos a otra zona menos concurrida, el aparcamiento norte. Esta zona es menos conocida y menos visitada, a pesar de gozar de este impresionante balcón natural al mar Cantábrico. Aprovechamos la ocasión para brindar y despedir el año motero y de paso hacernos unas fotos. Iniciamos el regreso volviendo sobre nuestros pasos. Descartamos bajar por la cara norte hacia Colunga y por eso ponemos rumbo de nuevo hacia Arriondas. El aparcamiento del Mirador ya está más transitable, aunque todavía queda abundante presencia de moteros. La carretera sigue estando muy ocupada, por lo que decidimos bajar por una vía alternativa, que aunque está bastante sucia y con muchas hojas y ramas, nos ofrece unas impresionantes vistas. Continuamos nuestro descenso hasta Arriondas, localidad que abandonaremos para ascender de nuevo, en esta ocasión hasta Cuadroveña y Hueses, donde haremos un alto en el camino en el bar Uncal.
Toca ahora regresar, tomando una vía alternativa que nos lleva por caminos secundarios y que nos permite descubrir sinuosas carreteras que fueron en alguna ocasión tramo del Rally Príncipe de Asturias. El tiempo avanza inexorablemente y ya van quedando cada vez menos horas de luz. El cielo nos regala colores de enorme belleza, pero el reloj no se detiene y ya marca la hora de regresar a casa, a despedir el año, esta vez con la familia. La jornada va llegando a su fin y el año también, pero queda la esperanza de que cada 31 de diciembre en el Alto del Fito, la sidra, el ambiente y el alquitrán de alfombra estarán. Feliz y muy próspero año nuevo, motero. Saludos.